Dios destruye nuestros planes antes que estos nos destruyan a nosotros. Es tendencia de la naturaleza humana querer trabajar para engrandecer nuestro propio nombre. Es normal, digamos, o natural tener sueños y anhelos. El problema es cuando estos sueños y anhelos los desarrollamos de manera independiente de Dios, sin consultar a Dios, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Dios tiene algo que se llama su perfecta voluntad. La Biblia dice que es buena, agradable y perfecta, que es el plan particular o específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y siempre está relacionado con su gloria, con su nombre, con el engrandecimiento de su reino. El plan de Dios o la voluntad de Dios es que todos y cada uno de nosotros sea salvo a través de Cristo, sea lleno del Espíritu Santo, sea guiado por la palabra de Dios y que lleguemos a ser usados por Dios para el engrandecimiento de su reino. Cada uno de maneras muy particulares. Para eso nos ha dado dones, talentos, nos ha puesto en diferentes lugares. Pero el ser humano muchas veces desestima, no toma en cuenta la voluntad de Dios, no quiere obedecer el mandamiento de Dios y quiere trabajar y dedicar su vida a su propio sueño egoísta y al engrandecimiento de su propio reino, de su propio nombre particular. Cuando esto ocurre, el ser humano está trabajando por orgullo, aunque no lo sepa así. Hay una rebelión en contra de la voluntad de Dios, hay una motivación, la cual es el orgullo, el engrandecer mi propio nombre, y de esa manera ese plan puede llegar a destruir nuestra vida. El orgullo es algo satánico, es algo que le causó a Satanás el ser expulsado como un ángel que él había sido creado, un ángel de Dios, uno de los ángeles más talentosos y más bellos, pero fue expulsado y sabemos que fue por orgullo. De lo poco que nos dice la Biblia de ese tema, dice que fue por su orgullo con el que él se rebeló. Y desde entonces el ser humano también ha luchado contra el orgullo satánico de quererse rebelar contra los planes de Dios y de querer obtener más de lo que Dios misericordiosamente le ha dado en su gracia. Por ejemplo, en el Edén, la caída de Adán y Eva, una de las raíces fue el orgullo. Claro, hubo desobediencia, hubo incredulidad, pero también fue orgullo porque Adán y Eva quisieron tener más de lo que Dios en su misericordia les había dado. Ellos quisieron tener más conocimiento, quisieron ser, según ellos, hechos igual a Dios, como Satanás los tentó. Así que el orgullo es una raíz que nos va a llevar siempre a la destrucción. Si Dios no destruyera nuestros planes orgullosos, nuestros planes tarde o temprano nos llegarían a destruir a nosotros. Tomemos por ejemplo Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Termina el diluvio, sale Noé y su familia, empiezan a multiplicarse y a llenar la tierra y empiezan estos diferentes descendientes de Sem, de Cam y de Jafet. Algunos de ellos empiezan a rebelarse contra el plan de Dios. Dios les había dicho, espárzanse, llenen la tierra. Pero como había una sola lengua en ese momento, ellos empiezan a decir, ¿para qué nos vamos a esparcir? Mejor quedémonos en esta ciudad, hagamos nuestro propio ladrillo, cociendo al fuego, y luego vamos a construir una gran ciudad y una gran torre, nos vamos a hacer un nombre para nosotros mismos. Y vemos la motivación. Había rebeldía contra el mandato de Dios y había también egoísmo y orgullo en su motivación. Querían un nombre grande para ellos. Querían que Dios no los pudiera esparcir por la tierra, que ellos pudieran desde lejos ver la torre y volver y concentrarse. Querían su propio poder, querían ser un reino, una nación poderosa. Estaban ellos independientes de Dios, trabajando por engrandecer su propio reino, cuando el mandato de Dios era que engrandecieran, que llenaran la tierra, que la poblaran, y así la gloria iba a ser de Dios y no del hombre. Cuando usted y yo hacemos planes que no toman en cuenta la voluntad de Dios, cuya motivación es nuestra propia grandeza y que buscan nuestra propia gloria, vamos rumbo a la destrucción, vamos rumbo a una especie de autoidolatría y no nos hemos dado cuenta que hay un precipicio al final
y que Dios para salvarnos es capaz de descender y confundir, como hizo ahí en Babel, confundió la lengua del ser humano. Dice que más de 70 lenguajes fueron creados por Dios en ese momento y la gente obligadamente tuvo que obedecer y al final se llevó a cabo la voluntad de Dios. Dígame si no es cierto que nos ha pasado que a usted y a mí nuestros planes humanos de grandeza se nos han venido al trasto y hemos tenido que empezar de cero. Se ha destruido, hemos cambiado incluso de rubro o de rumbo porque el Señor destruyó nuestros planes. Y muchos estamos quizás tristes o de luto, resentidos porque no se nos dieron nuestros planes, nuestros anhelos en la carne, pero debemos reconocer que probablemente eran anhelos egoístas, probablemente eran deseos de nuestra propia gloria, deseos orgullosos, y debemos de darle gracias a Dios por los fracasos, por las puertas cerradas, por los proyectos destruidos, por las torres de Babel que quedaron en abandono, porque eso hubiera significado nuestra destrucción, y Dios permitió que eso se arruinara para salvarnos a nosotros. Así hace muchos años yo había malentendido las cosas en mi vida, creí que mi propósito en la vida era hacer dinero, crear empresas, y me había dedicado a eso al grado que había descuidado totalmente un antiguo llamado que Dios había hecho sobre mí para pastor de jóvenes. Ese pastorado de jóvenes lo tenía abandonado, descuidado totalmente. Prácticamente no había empezado ni siquiera a estudiar. Hubo un momento que hasta me había enfriado con Dios. Mis mejores amigos eran inconversos, empresarios, gente de dinero que menospreciaba los mandamientos del Señor, que se jactaban de su pecado, que se jactaban de su supuesta abundancia. Y bueno, estando en ese ambiente, recuerdo que Dios permitió que pasaran cosas tremendas, cosas que ocurren en un mundo sin Cristo, traiciones, violencia, cosas que yo pude ver con mis propios ojos, que yo pude presenciar, que me llevaron a darme cuenta que ese es un mundo vacío, que por más abundancia que haya es una ilusión, es apariencia. Hoy tienen un montón y de repente están quebrados y tienen menos que nada y deben un montón y no cumplen con la ley, y una cosa terrible. Y cuando me di cuenta de todo eso, el Señor me arrancó, me arrebató de ahí y quedé con una decepción muy grande en el mundo de los negocios. Y después de ese dolor y de esa pérdida tan grande que me afectó a mí, que afectó a mi familia, que afectó a seres queridos, nos afectó como grupo, me pude dar cuenta que este mundo sin Cristo no vale la pena, que mejor es la misericordia de Dios que la vida misma, que usted y yo estamos aquí para honrar a Dios, para disfrutarlo y para glorificarlo a Él para siempre, que Cristo debe ser nuestra verdadera razón de ser, que si hay empresas o hay proyectos o hay buenos empleos, solo son un medio para un fin común, que es glorificar a Dios y dar a conocer el nombre de Cristo, que el único reino que yo debo de trabajar por engrandecer es el reino de Dios y no mi propio reino personal. Cuando aprendí bien la lección, ahí empecé a caminar derecho, siguiendo a Jesús, siguiendo sus pasos, obedeciendo sus mandatos, sin desviarme a derecha ni a izquierda. Oportunidades de desvío han llegado el montón, ya sea tentaciones, ya sea oportunidades de negocio, ya sea situaciones laborales que se presentan, pero por nada del mundo, ni siquiera por salarios mayores, nada haría que yo desista del camino en el que Dios me ha puesto, porque ya sé que las torres de Babel se pueden ver lujosas, se pueden ver gloriosas, pero su final es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Pero en Cristo, Él decide usar a los humildes que se atreven a obedecerle a Él. Al final del capítulo 11, vemos al humilde Abraham, una persona que se atrevió a seguir un llamamiento que en el momento parecía una locura. Era un humilde, no era un Nimrod, no era un hombre grandote, no era un glorioso, ¿verdad? Que quería hacer un gran proyecto. Era un hombre nómada, aparentemente, que no tenía ni hogar ni tierra, había abandonado su tierra y su parentela, su esposa era estéril, pero a esos humildes, obedientes, Dios decide engrandecerlos y usarlos, y hoy es Padre de multitudes y es llamado Padre de la fe. Que usted y yo podamos
imitar la fe de Abraham, que le creyó al Señor, que trabajó para el reino de Dios y su fe le fue contado por justicia.